la psicología. Vamos a dar comienzo a uno que tiene que ver con el periodo precientífico de la psicología. Decíamos la vez pasada que tenemos distintos periodos de la psicología y hay uno en el cual todavía no está constituida como ciencia independiente, que eso ocurre en el siglo XIX, y todo el periodo anterior a eso se denomina periodo precientífico, que es donde la psicología todavía está unida muy a la filosofía o unida a las ciencias naturales, en el periodo de la psicología experimental, pero ahí ya vamos a ver que cuando se independiza también de las ciencias naturales es que se hace ciencia. Eso lo vamos a ver en unas 3 o 4 clases. Nos va a llevar ahora unas 3 clases ver todo lo que es el periodo precientífico. Para la clase de hoy vamos a presentar a la psicología, a plantearnos por qué esta cuestión de la historia, por qué tenemos que hacer un poco de una reconstrucción histórica, historizar, decimos nosotros, el proceso de surgimiento. Esto tiene que ver porque encontramos que antes de que la psicología, como decíamos recién, fuera una ciencia con autonomía, reconocimiento, validez entre las otras ciencias, encontramos rasgos, características de lo psicológico unido a otras disciplinas. Vamos a ver hoy particularmente con la filosofía y algo con la medicina también. Entonces vamos a ver esos periodos y vamos a definir qué características tienen, vamos a ver los referentes teóricos principales de esos periodos. Esta cita de este autor, Erich Fromm, ha sido un psicoanalista alemán, judío, de origen judío, que después se va a exiliar en Estados Unidos, después muere en Suiza. Fue muy reconocido, se lo reconoce entre las líneas de los psicoanalistas humanistas, sus líneas de la humanista. Pero me gustó comenzar con ustedes pensando esto de los orígenes de la psicología con esta cita que hace Fromm en uno de sus libros. Él dice: hubo una psicología premoderna, la cual duró más o menos desde el 500 hasta el siglo XVII, pero que no se llamaba psicología, sino ética, con más frecuencia aún filosofía, aunque se trataba justamente de psicología. ¿Cuáles eran la sustancia y los fines de tal psicología premoderna? La respuesta puede ser sintetizada así: era el conocimiento de la psique humana que tenía como meta el mejoramiento del hombre. Ella tenía, por lo tanto, un propósito moral, se podría decir incluso religioso o espiritual. Esta cita de Fromm me gustó compartirla con ustedes, justamente. Él le llama además psicología premoderna, nosotros le hemos denominado psicología precientífica. Pero vieron que en esta frase, después ustedes la vuelven a leer con detenimiento, pero básicamente esta unión de la psicología a lo ético, dice Fromm, la idea de que el ser humano tenía que mejorarse a sí mismo. Recuerden también, igual ahora lo vamos a ver con los autores que les vamos a presentar, la importancia en la Grecia antigua de la virtud, del hombre virtuoso, del hombre sabio. Entonces por ahí Fromm con esta cita nos invita a pensar justamente esto, ¿no? En sus orígenes, la psicología unida a la filosofía estaba más relacionada a la ética y a la moral. Por eso decimos allí, ¿no? Surge relacionada a la ética, viene de ethos, significa morada, y terminó por señalar el carácter o el modo de ser peculiar adquirido de la costumbre. Entonces es interesante esta idea de la psicología unida a esto del carácter y al modo de ser, que está relacionado con lo ético. ¿Por qué estudiamos la historia? ¿Por qué les estamos proponiendo comenzar un curso de psicología en primer año? Que la materia se llama Fundamentos de la Psicología, y la propuesta es justamente ver dónde se origina la psicología. Donde vemos fundamentos, entendemos dónde se origina, pero qué es lo fundamental para entender la psicología, o qué es lo fundamental para entrar al estudio de la psicología. Nosotros decimos que historizamos, interpretamos los hechos para comprenderlos y no solo para conocerlos. ¿Qué queremos decir con esto? No vamos a hacer la historia de los hechos que ocurrieron en la antigüedad, en la Edad Media o en la modernidad. Lo que buscamos es determinados hechos que los queremos comprender, tener una idea de comprender en el sentido de buscarles un sentido a esos hechos, y no solo narrarlos.
decimos por acá, nos interrogamos la relación que guardan las cosas, las ideas, perdón, predominantes en cada periodo con las condiciones concretas en que viven los hombres. O sea, en toda cultura, en toda época, los hombres viven de determinada manera, les pasan determinadas cosas, y entonces, en función de lo que les pasa, son también las preguntas que se hacen, las soluciones que buscan y las respuestas que encuentran. Entonces decimos, toda idea que surja, toda idea de ciencia, siempre va a estar relacionada con las condiciones, podríamos decir, socioeconómico, políticas, culturales y religiosas del lugar, del momento en el que estamos. Entonces nosotros decimos que la retrospectiva histórica nos muestra que lo psicológico precede a la psicología como disciplina autónoma, ¿no? Esto que les decía hoy. Haciendo una retrospectiva histórica, encontrando el sentido en los hechos pasados, nos damos cuenta que había psicología mucho antes de psicología misma como ciencia independiente. Los periodos que les decíamos hoy, ¿no? Vamos a ver distintos periodos. Tenemos el precientífico, que es este que estamos dando al comienzo, que va del siglo V al siglo XVIII, y abarca los periodos históricos de antigüedad, Edad Media y modernidad. Después de eso viene el periodo científico, que lo vemos en el siglo XIX prácticamente. 19 y 20 podría ser. Es el también llamado psicología experimental o psicología de laboratorio. Y después, ya para el siglo XX, ya para el 1900, surgen estas escuelas, que llamamos escuelas contemporáneas, son conocidas así, psicoanálisis, conductismo y Gestalt, son las corrientes que surgen un poco como reacción a la psicología experimental, ¿no? Vamos a ver en psicoanálisis, en conductismo y el Gestalt que ellos plantean una concepción de cómo estudiar lo psicológico bien diferente a la del laboratorio. Entonces eso lo vamos a ir viendo en las clases sucesivas. Acá un poquito esto explica la división anterior, ¿no? En la antigüedad vamos a ver los filósofos griegos que se cuestionan sobre el ser, el conocer y los comportamientos humanos, que eso es lo que vamos a ver hoy. En la Edad Media, ¿qué va a ser importante en esta retrospectiva histórica? Las concepciones religiosas y la relación con la salud y la enfermedad. Después viene el Renacimiento y la modernidad, ahí ya estamos por el siglo XVII, XVIII, XIX, el Renacimiento antes, ¿no? El Renacimiento del siglo XVI. Vamos a ver el desarrollo de la ciencia positivista y la importancia del método. A consecuencia de este periodo, de la modernidad y del positivismo, va a surgir la psicología experimental, que es el periodo, el siguiente, digamos. Entonces, vieron que en esta retrospectiva histórica que hicimos, vamos tomando de cada una de estas épocas históricas los elementos que nos parecen más relacionados con lo psicológico, ¿no? Acá lo que le presentamos es una línea de tiempo. Esta línea de Maslow nos pareció muy rica, muy explicativa de todos los sucesos que ocurren desde el 5 a.C., que es donde nosotros nos estamos ubicando hoy, hasta más o menos, no nuestros días, porque vieron que ahí aparece como la psicología cognitiva en el 1967, pero bueno, vieron que en el comienzo aparecen Platón y Aristóteles, correspondientes a la antigüedad, después San Agustín y Santo Tomás en la Edad Media, Descartes ya como padre de la modernidad, después aparece la psicofísica, que tiene que ver con esta psicología del laboratorio que yo les comentaba hoy. Allí está el 1879, el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania. Después el surgimiento de las corrientes, que les nombraba recién, vieron que está el estudio sobre el condicionamiento clásico, que es el de Pavlov, aparece el conductismo de Watson, la Gestalt. Ahí ya está ubicado un mojón en la interpretación de los sueños de Freud, que es de 1900. Ya en el siglo XX la terapia central en el paciente aparece Roger, psicología cognitiva, el existencialismo y la teoría de la motivación. O sea, por lo menos acá en esta línea de tiempo ustedes pueden ver lo que nosotros llamamos como historia de la psicología, que son unos cuantos siglos donde aparecen determinados exponentes que justamente lo que nos señalan tiene que ver con las preocupaciones de la época en relación a aspectos que son íntimos de los sujetos, ¿no? O sea, cuestiones que tienen que ver con sus estados de ánimo, con su salud mental.
Este cuadro, lo otro que tiene interesante, es que allí vieron que las referencias están pintadas con distintos colores, los antecedentes, el estructuralismo, el funcionalismo, están pintaditas de colores las distintas corrientes o enfoques teóricos, ¿no? Entonces por ahí está bueno que lo tengan presente, que lo manejen, porque es bien ordenador de esta cuestión de lo histórico de la psicología. Entremos entonces al periodo precientífico, que es el que vamos a ver hoy, pero particularmente la antigüedad, ¿no? Como le dije, la clase que viene vamos a ver Edad Media. Nosotros decimos que los filósofos de esta época, las preocupaciones que tenían, estaban relacionadas con aspectos de lo psicológico. Dividimos igual en dos momentos la antigüedad. Hay un primer momento que se llaman los cosmólogos, los filósofos, que la pregunta tenía que ver con el origen del universo, cuál era la constitución del universo, a ver si recuerdan un poco, esto lo deben haber visto en el bachillerato, pero ellos se preguntaban si el origen de la sustancia tenía que ver, la sustancia de composición, tenía que ver el aire, el agua, la tierra, el fuego. O sea, estaban bien preocupados por ver cómo se habían originado las cosas, cómo se había originado el mundo. Después hay un segundo momento, bueno, que ese primer momento son estos, puse algunos ejemplos, ¿no? Tales, Demócrito, Anaxágoras, Heráclito, que se le llama también los presocráticos, ¿no? Como que con Sócrates hay un antes y un después en este periodo. En el segundo momento ya las preguntas decimos que adquieren carácter antropológico, porque las preguntas ya son más cómo conocemos, si existe el alma, cuál es su naturaleza, cuáles son sus funciones, cómo se relaciona con el cuerpo. Las preguntas en este segundo momento, a partir de Sócrates, tienen más que ver con el sujeto mismo y no tanto con el entorno o con el universo en sí. ¿Qué ideas centrales vamos a manejar para este periodo? O sea, ¿cuáles serían como los ejes que tenemos que tener claros de esta época? Todo lo que tiene que ver con el conocimiento y la percepción, porque estos filósofos están preocupados por cómo conocemos, por cómo percibimos. Lo que hace al dualismo mente-cuerpo, van a ver que por ahí aparece una línea que se mantiene, como hasta el día de hoy, que las posturas psicológicas adoptan posturas más integradoras o dualistas, decimos, ¿no? Dualismo quiere decir dos. Pueden encontrar también la palabra dicotomía, una cosa que tiene dos partes, o escindido, si el sujeto está escindido en alma, cuerpo, mente, cuerpo. Entonces este es un tema que se va a repetir en todos los periodos. La pregunta es si existe el alma, ¿no? Como decíamos recién, se toma el alma como objeto de estudio, esto lo decimos ahora nosotros, no lo explicitaban ellos así, pero nosotros sabemos que en todos estos periodos la idea del alma en la Edad Media también va a aparecer muy fuerte, el alma relacionada con lo religioso, con el pecado, el alma sana, el alma pura, el alma corrompida. En este periodo también el tema del alma ocupa mucho tiempo de pensamiento. Y bueno, y vamos a rastrear esto también, ¿no? Algunas ideas sobre la salud y la enfermedad, qué concepciones había, qué creencias se tenían sobre los sanos y los enfermos. ¿No? Entonces, acá en esta diápositiva lo que queremos presentar es, bueno, ¿qué es lo importante de este periodo? Estos temas, ¿no? ¿En quién vamos a ver reflejados estos temas? Bueno, por ejemplo, en Sócrates. Sócrates, si algo recuerdan, era aquel filósofo que estaba en las plazas con los jóvenes y que intercambiaba un diálogo con ellos, se ponía como a conversar, de manera de usar el argumento, y que le refutaran sus ideas, llegar a alguna conclusión. El método que propone Sócrates es el de la mayéutica, o dialéctica también se le llamó. Mayéutica, que es en realidad el origen de la palabra, tiene que ver más con la obstetricia, porque la palabra quiere decir arte de nacer o el arte de dar a luz. Capaz que ustedes recuerdan que la madre de Sócrates era partera, obstetra diríamos ahora, y era la que ayudaba a los partos, ¿verdad? Al nacimiento de los niños. Y por ahí se toma esto de que, bueno, Sócrates en algún sentido lo que quiere hacer nacer es el conocimiento, o el saber, o la sabiduría, ¿no? O sea, como tomar esta idea de, con su conversación, con sus alocuciones, él lo que va haciendo es provocar que el otro, en algún momento, logre el saber,
logre, bueno, conocerse, logre saber la verdad, acercarse a la verdad. Sócrates, por otro lado, bueno, estas son dos frases de él, también es muy conocida la frase esta de conócete a ti mismo y el solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque en el solo sé que no sé nada, Sócrates lo que sostiene es que es mejor que uno se reconozca primero ignorante para después lograr la verdad, la sabiduría y la verdad. Si uno ya de por sí primero cree que sabe todo, en realidad queda como obturado pensando que solo su verdad es válida y no puede acceder a la verdad que tienen los otros, ¿no? Entonces, la idea esta de reconocer primero, vieron que ahí también les puse como esta frase de solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. De alguna manera Sócrates sostiene que para lograr el bien, para lograr la virtud, para alcanzar la plenitud humana, tendríamos que pasar primero por la ignorancia, por el aceptar que no sé nada, para después sí poder aprender y conocer. Y en el conócete a ti mismo es donde decimos que es como el primer filósofo que se plantea como una introspección, como que se mira hacia adentro, como dice, bueno, hay una búsqueda de saber cómo soy, qué pienso, por eso decimos introspección, como una mirada hacia adentro. Cuando los filósofos del periodo anterior estaban preocupados más mirando el universo o los astros o buscando el origen de las cosas. Bueno, decimos que Sócrates reflexiona sobre el alma como esencia inmaterial, o sea, la define al alma como una esencia inmaterial, y la ética y la moral, comportamiento del individuo en la sociedad. Nuevamente, ¿no? Esto de la ética, la moral, la virtud, la sabiduría, son todas frases de palabras que siempre están en la terminología de la época. O sea, las preocupaciones de los ciudadanos, en este caso, y de los filósofos que pensaban estas cosas. El método inductivo es aquel que pretende que las personas accedan al conocimiento de la verdad a través de su experiencia en vez de partir de conocimientos supuestos y dados por buenos. ¿No? Esto que les explicaba recién. El método inductivo es decir, bueno, accedo al conocimiento a través de lo que yo experimento, ¿no? Hay algo que tiene que ver con qué experiencia tengo, lo que voy haciendo, va haciendo que de esa experiencia me dé el conocimiento certero, ¿no? Y no partir porque otros dijeron o hicieron ese conocimiento, es como la experiencia propia. Y el racionalismo es el otro concepto importante que tiene que ver con esto, llegar a la verdad a través del diálogo, de la conversación, pensando y razonando, ¿no? O sea que a través de esta conversación, ir razonando los argumentos que uno va dando y la respuesta que el otro va dando, se llegaría a la verdad. Saben que Platón fue discípulo de Sócrates. De Sócrates en realidad tampoco hay nada escrito, es Platón el que retoma toda la escritura de Sócrates. Incluso hay obras muy importantes de Platón, como el Fedro, capaz que la han escuchado, que es en la cual justamente Platón lo pone a Sócrates como uno de los participantes del diálogo, ¿no? El diálogo es entre Platón y Fedro justamente. Y bueno, y desde ahí es donde en realidad Platón está retomando muchas de las ideas de Sócrates. En algunas puede haber alguna diferencia, pero en general Platón profundiza las ideas que tiene Sócrates. En realidad el alma, que también lo traía Sócrates así, Platón le agrega esta idea de que el alma reside en el cuerpo, pero porque no tiene como más remedio que expresarse a través del cuerpo. Dice, el cuerpo es la cárcel del alma. Y vamos a ver que el alma está dividida en tres tipos de almas, que ahora lo vamos a profundizar un poquito con uno de los mitos de Platón, que lo vamos a representar, es una representación que tenemos, que está en internet, la vamos a trabajar un poquito. Pero bueno, tenemos un alma del cual el cuerpo es su cárcel, y Platón habla de dos mundos, el mundo inteligible y el mundo sensible. ¿Se acuerdan de la alegoría de la caverna? No es la idea ahora recrearla toda acá, pero ¿se acuerdan que había en una caverna unos prisioneros que nunca habían salido de esa caverna y en realidad tenían un fuego
y en el cual se reflejaban sus imágenes en una pared. Entonces Platón lo que dice es, estos presos allí detenidos ven las sombras como si fueran la realidad, y en realidad son solo sombras reflejadas por el fuego. Si ellos un día saldrían a la luz, ¿no? Si pudieran salir de esa caverna, no entenderían y les sería muy ajeno al mundo de la realidad, porque en realidad estaban convencidos que las sombras eran la realidad. Con este mito, después si quieren lo pueden buscar o recrearlo de vuelta para tenerlo más claro, pero simplemente nosotros lo que queremos es que ustedes se acuerden o reconozcan esta idea de que hay dos mundos, dice Platón, el sensible y el inteligible. El sensible es el conocido a través de los sentidos, se llama doxa u opinión. O sea que el sensible sería ese saber o ese mundo que serían las sombras de estos prisioneros, en los cuales creemos que eso que estamos viendo es, pero no estamos seguros si es la realidad, pero para nuestra vida es la realidad. Platón el otro mundo que distingue es el inteligible, el de las ideas, el alcanzable mediante el uso de la razón. Entonces, ¿qué está diciéndonos Platón? Que en realidad, para lograr el conocimiento verdadero, tenemos que usar la razón, hacer un proceso de razonamiento, y ahí lograríamos acceder a la verdad o el conocimiento. Dice, la experiencia no es suficiente para justificar el conocimiento del mundo. El mundo real no es la base del conocimiento, sino un mero reflejo. Él nos dice, lo que estamos viendo, en realidad, no es lo verdadero. Lo que estamos viendo es lo que nos da la experiencia que estamos viviendo. En realidad, para llegar al mundo, al verdadero conocimiento, hay que hacer como un proceso de razonamiento para lograr ese saber, esa sabiduría y esa verdad. ¿Qué concepción de hombre tiene Platón? Este hombre que está escindido, vieron que aparece la palabrita hoy, decía dicotómico, dividido, escindido, entre sus ideas razonables y verdaderas y sus sentimientos, emociones que son engañosas. O sea, la razón es lo que nos lleva a la verdad, pero los sentimientos y las emociones nos llevan al engaño o a la ignorancia, nos diría hoy Sócrates, ¿no? Bueno, acá en esta cita de Platón otra vez, ¿no? Un pueblo ignorante solo sería gobernado por los peores hombres. O sea, la ignorancia no es la esencia del conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlo, dice Platón, ¿no? O sea, recordemos también, brevemente, pero para ilustrar el momento en el que estos filósofos vivían, eran momentos de Grecia, donde se concentraban en Atenas los ciudadanos, ¿no? La democracia ateniense, y había un importante valor para la palabra y para la verdad, porque era la forma de convencer a los ciudadanos para lograr determinadas cuestiones políticas, por ejemplo. En la democracia ateniense era así, era una asamblea con todos los ciudadanos, y entonces los oradores tenían mucho valor, el que sabía hablar bien y convencer a los demás. Por eso también tenemos en todo este periodo todo lo que tiene que ver con los discursos, la argumentación, la refutación del discurso, tener buenos argumentos. Y por ahí es que es importante esto, ¿no? La ignorancia es como el que no sabe o el que no busca esa verdad. Y lograr el conocimiento es de un proceso razonado, que además solo lo pueden hacer los hombres que tienen esa condición. Por ejemplo, ellos que son los filósofos, o los ciudadanos griegos que eran los nacidos en la Grecia, allí en Atenas. O sea, había determinadas características, no sé si se acuerdan un poco de estos temas, pero los traigo a colación porque hoy les decía, bueno, cómo vive la gente tiene que ver con cómo piensa. Acá nosotros entendemos que todas estas ideas están en un contexto de historia que tiene que ver con cómo vivían en la Grecia antigua y cómo pensaban estos filósofos, porque después estaban los esclavos, los hombres trabajadores, no accedían a este conocimiento. Ellos quedaban simplemente en esa doxa, en esa opinión. Solo lo que veían a través de los sentidos creían que era. Acá estamos hablando de que estos hombres tenían como un acceso al conocimiento, que de hecho sí lo tenían, ¿no? Eran muy pocos los que escribían, leían, etc. Y entonces muy pocos eran los que lograban ese saber. Bueno, ¿qué más? Bueno, comentarles esto, porque para irnos bien como a lo psicológico.
porque dice Platón que el alma está dividida en 3 partes. Esto que se llama el mito del carro alado, porque hay como muchas alegorías usaba Platón para explicar sus ideas. Una es la alegoría de la caverna, que es la que vimos ahí rapidito recién, pero fue muy importante para explicar el mundo verdadero, del mundo no verdadero, falso. Y el mito del carro alado, o el mito del áuriga, lo pueden encontrar también, del carro alado, que tiene más que ver con explicar al sujeto mismo, como una concepción del hombre, ¿no? Esto que yo les puse recién en esta decía, esperen que nos fuimos a la otra, la de Platón, un hombre que está entre lo que razona y entre lo que siente, ¿no? Platón nos define así, como divididos en 2 partes, entre la razón y las sensaciones o los sentimientos, por ejemplo. En esta entonces, imagen está representada por el áuriga, es el que conduce, el conductor de este carruaje, que es muy propio de la época, ¿no? Se trasladaban así, se fueron de alguna película incluso, el caballero con todo ¿cómo se dice? Su equipo de batalla y carros tirados por caballos. Bueno, entonces Platón toma de la época esta imagen de alguna manera para expresarnos que el alma, que es la que todos poseemos, funciona de esta forma. ¿Qué dice él? Hay un áuriga, que sería el alma racional. Este conductor es el que tiene que llevar las riendas y saber hacia dónde conduce a esos caballos. Porque, ¿qué pasa? Los caballos tienen un caballo negro, un caballo blanco. El caballo negro le llama el alma apetitiva, el desobediente, el más emocional, podríamos decir. En cambio, el caballo blanco, dice el alma irascible, es el caballo bueno, el obediente. ¿Qué tiene que hacer el conductor? Manejar estas 2 cuestiones. Lo que tiene que ver con lo impulsivo y lo que tiene que ver con lo más bueno, o el alma que es más ordenada y cumplidora. Entonces, de la mezcla de estas 3 almas es como funcionamos. Vieron que por allí las leyendas dicen, bueno, el alma perfecta de los dioses es alada, ¿no? Es el alma perfecta, que los dioses serían almas aladas. Cuanto más logra alcanzar lo mejor y la virtud, dice el mito, si quieren leer todo lo pueden encontrar por allí, el mito dice, le van creciendo cada vez más alas al jinete, entonces cuanto tiene más alas, más se eleva y más logra ser mejor, ¿no? El alma humana le sigue, pero si pierde las alas, cae a lo terrestre y se une al cuerpo. Por eso, los que tienen el alma perfecta son los dioses, los humanos pierden esas alas y el alma queda puesta en un cuerpo. Es así que no puede manejar a sus caballos ni viajar por el cielo y contemplar bien las esencias. La esencia se logra en los cielos, el hombre terrenal, vamos a llamarlo así, no lo logra, ¿no? Entonces, bueno, cuando muere, el cuerpo, el alma puede ascender o bajar al nivel según cómo se haya comportado. Y dice, bueno, debe estar así 10.000 años antes de volver a su antigua morada. Porque, ¿qué nos dice Platón? Que el alma queda depositada en este cuerpo, pero cuando la persona muere, muere el cuerpo, pero el alma se transmuta en otra persona. Esta idea tiene que ver con la idea innata, la idea del innatismo de Platón. En realidad todas las ideas que tenemos es porque el alma viene de otro lado, de otra persona que ya vivió, ¿no? Por eso esto del innatismo de Platón es otra característica, y tiene que ver con eso. Entonces, bueno, para explicar las personas, el sujeto, por eso decíamos esta concepción de hombre como descendida, por un lado, decir que Platón entrona la razón, o sea, lo más importante es razonar, pensar. Lo racional vale más, podríamos decir, que los otros sentimientos. Por ahí el coraje, lo va a explicar como en el abdomen, ¿no? Que tiene que ver con el alma esta más irascible, que es un caballo bueno, obediente, tiene como coraje. Y después el otro, ¿no? El apetitivo, que tiene que ver más con lo impulsivo, ¿no? Que sería el conductor tiene como que poderlos dominar para conducirse bien, ¿no?
Bueno, por acá un poco esta idea de cómo explica los sentimientos y la razón a través de este mito, ¿no? Después viene Aristóteles, que Aristóteles fue discípulo de Platón. ¿Qué tenemos con Aristóteles? Hay unas diferencias, ¿verdad? Tenemos algunas diferencias referidas a Platón. Por más que fue su discípulo, Aristóteles no comparte la idea del dualismo alma-cuerpo. No lo ve, no le explica separada el alma del cuerpo. Él dice que el alma es la que da unidad a todas las funciones del cuerpo. O sea, en Aristóteles vemos algo más que tiene que ver con la unicidad o algo más integral. Por más que ve las dos partes, hay un alma y hay un cuerpo, pero no en el caso de Platón, donde es claramente la decisión que hace, ¿no? En esas partes. ¿Qué nos dice Aristóteles? Bueno, ¿cómo conocemos? Jerarquizar la observación y la empiria, ¿no? Aparece otra vez esto de la experiencia. El conocimiento proviene de la experiencia, dice Aristóteles. Yo puse ahí entre ¿cómo se dice? Tabula rasa, entre paréntesis, me salía paréntesis. ¿Por qué? Porque esta idea va a ser retomada después por los empiristas ingleses, allí abajo les puse, los empiristas ingleses retoman las ideas de la tabula rasa. ¿Se acuerdan que la tabula rasa es llegamos al mundo sin nada, sin ninguna idea? La experiencia es la que nos va llenando de conocimiento y de saber cómo funcionamos. Se dan cuenta que es distinto a lo de Platón. Platón decía, venimos con un alma que ya trae la información y esas reminiscencias son las que me hacen conducir. En Aristóteles dice, no, todo lo que somos es de la experiencia. Y después esta idea de materia y forma, también es fuerte en Aristóteles, porque él dice las ideas no pueden existir separadas de la cosa misma, materia y forma van juntas. Y las leyes de la asociación de la mente también van a ser retomadas, son aquellas leyes de la memoria. Nosotros memorizamos por semejanza, contigüidad, ¿no? Porque lo que es parecido, por lo que está cercano. Desarrolló esto de leyes, como leyes que definen la memoria. Y bueno, también para Aristóteles también distingue estas almas. Él las distingue en vegetativa, sensitiva e intelectual. En eso sí hay un parecido a Platón. Igual, ¿no? Dice que hay tres, perdón. La vegetativa, el alma vegetativa tiene que ver con la vida, el alma sensitiva con los instintos y el alma intelectual con el intelecto y el conocimiento. Así que por ahí habría un parecido. En este cuadrito lo que hicimos es como representarles a los tres filósofos cada uno con sus ideas, ¿no? Y sus diferencias y algunas de sus ideas. Sócrates, Platón, Aristóteles, porque cronológicamente están en este orden, y sabemos que tienen fueron avanzando cronológicamente en tiempo, obviamente, uno fue discípulo del otro, pero hay cosas que algunos amplía, en el caso de Aristóteles, cosas en las que se diferencian de Platón. ¿Está? Así que por ahí creo que este cuadro, que después lo leen tranquilo, lo van repasando también como con los materiales que tienen de lectura, y lo que hicimos fue más o menos tratar de resumir. ¿Ah? Acá están los tres tipos de alma, están dichos por Aristóteles. En realidad los autores ahí varían un poco en sus exposiciones. Los dos hablan de los tres almas. En el caso de Platón distingue las tres almas. En el caso de Aristóteles le dice que tiene tres características el alma, ¿no? La característica vegetativa, sensitiva y racional, como dijimos recién. ¿No? Y vieron que dice el alma no es eterna, muere con el cuerpo. En cambio Platón sí, el alma sigue, aunque sea en otro cuerpo. Hasta acá estos tres filósofos con estos temas que decíamos centrados en el tema del alma, el tema de las ideas, el tema de conocer, ¿no? Si conozco por experiencia, cómo me acerco al conocimiento, cómo me acerco a la verdad, la importancia del razonamiento en todo este periodo para que el sujeto pueda llegar al verdadero conocimiento. Entonces estos tres nosotros decimos son filósofos, pero hay otro personaje en esta antigüedad que es Hipócrates, que ustedes lo han escuchado hablar, o por lo menos si no, han escuchado hablar del juramento hipocrático, que es el que hacen los médicos, por
ejemplo, cuando se reciben de médicos, hacen un juramento. Y Hipócrates no es filósofo, sino que es médico. Entonces un poco lo traemos a Hipócrates porque tiene importancia en el periodo para lo que tiene que ver con las nociones de salud y enfermedad en la antigüedad. En realidad Hipócrates es contemporáneo de Sócrates. Si ustedes después se fijan en los años de nacimiento y muerte, o sea que en realidad están como conviviendo en el periodo, ¿no? Hipócrates y Sócrates. Y hay algunos textos y algunos autores que dicen que algunas cuestiones de Platón, por ejemplo, se ve que leyó a Hipócrates, o algunas cuestiones de la medicina, y Platón las tomó para hablar de sus ideas, en sus escritos, algunas ideas de Hipócrates. Por ejemplo, algo que tiene que ver con la dialéctica, la forma del pensamiento, y eso. Pero bueno, más allá de esto, que es como el contexto que yo les hago para que ubiquen en dónde nos encontramos cuando hablamos de cada uno de estos personajes, la idea de traerles un poco a Hipócrates es por la importancia que tiene para la salud. Y porque en esta salud que Hipócrates nos relata hay cuestiones de lo psicológico, porque la salud, tampoco la salud es mental o física, ¿no? La salud, deberíamos pensar que es una. En realidad vamos a ver que en la historia de la psicología van a quedar muy marcadas la salud mental y la salud física, fundamentalmente en la Edad Media, que es el periodo que va a venir después, ustedes van a ver eso. ¿Qué nos dice Hipócrates? Bueno, por ahí yo puse esto, ¿no? La filosofía y la medicina tenían mucha influencia, obviamente estaban en el mismo contexto y eran disciplinas muy valoradas. Del alma, dice la función reguladora que se modifica constantemente y forma un todo con un cuerpo, ¿no? O sea, Hipócrates dice que el alma es como la que regula todo el organismo y define el cuerpo como una unidad funcional. Él dice, si se desorganiza, se produce la enfermedad. O sea, si el cuerpo y esta alma que tiene se desorganizan, va a ocurrir un desequilibrio en los humores. Porque habla de humores, él define los humores, hay una teoría de los humores, que habla de 4 humores, ¿no? Que serían como 4 sustancias, ¿qué le llama humores? Bueno, como 4 sustancias, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Y a partir de esos 4 humores se relacionan con 4 tipos de temperamento. Cada uno de estos humores está relacionado con un elemento de la naturaleza. Por ejemplo, la sangre está relacionada con el aire y tiene relación con la humedad y la calidez. La bilis negra con la tierra, tiene que ver con la sequedad y el frío. La bilis amarilla con el fuego, tiene que ver con la sequedad y la calidez. Y la flema con el agua y la humedad y el frío. Estas asociaciones, o sea, ¿por qué Hipócrates toma esto? Bueno, porque estábamos en el periodo, seguíamos coterráneo, coetario, digamos, así, de la época donde ellos estaban viendo la importancia del aire, del fuego, como decíamos hoy con los presocráticos, ¿se acuerdan que hoy al principio les dije esto? O sea, la importancia de los elementos de la naturaleza. Hipócrates como médico es de los primeros médicos que se plantean la relación de la enfermedad con la naturaleza y la ve como de una causa natural, porque los médicos anteriores todavía veían causas mágicas o mágico-religiosas, ¿no? En aquella época también algunos pensaban que la enfermedad tenía relación con algo de los dioses o con cuestiones más mágicos, y no con la naturaleza. Sin embargo, Hipócrates hace como un antes y un después, una bisagra allí en lo que tiene que ver con la medicina, porque es el primero que empieza a buscar causas en la naturaleza sobre las enfermedades. Por ello le puse, jerarquizó la observación clínica y busca causas externas en las enfermedades, porque él relaciona estos humores, estas sustancias que le llama, que si en un humano predomina el humor sanguíneo, el humor flemático, tiene que ver con algo de la naturaleza y con algo de la personalidad. Relaciona los humores con los tipos de personalidad. Va a definir 4 tipos, ¿no? de personalidad: el melancólico, el sanguíneo, el colérico y el flemático. Sin que tengan que recordar todos estos nombres, y bueno, cuando vean Hipócrates van a ver que habla de estas cuestiones, lo que queremos transmitir es básicamente una idea de salud que es muy importante, porque en realidad ve al sujeto como un todo. Por eso la gran pregunta que nos hacemos al final es una concepción de salud integral?
está viendo el alma con el cuerpo, con la naturaleza. Esto de la anamnesis era que Hipócrates, cuando veía a sus enfermos, les hacía un cuestionario, ¿no? Anamnesis tiene que ver con eso, con el cuestionario, tiene que ver como con la historia, las preguntas que se le hacen al sujeto, como en una historia clínica, como cuando uno va al médico y le empieza a hacer preguntas. Él era muy exhaustivo en esas preguntas, observaba mucho a los enfermos, les preguntaba cuestiones como por ejemplo en dónde vivían, cerca de qué río, qué agua tomaban, dónde habían estado. Él relacionaba las estaciones con las enfermedades, o sea, era muy estudioso y observaba y relacionaba esas cuestiones. Entonces por eso decimos que es como una concepción de salud muy importante en esta época, porque tiene en cuenta no al sujeto solo, no solo la creencia de los dioses, sino el entorno en el que el sujeto vivía. Y bueno, en ese sentido, algunas de estas ideas, como por ejemplo la teoría de los humores y de la personalidad, llegó a usarse hasta en el Renacimiento, yo lo puse allí. Algunos autores hablaron de las teorías de la personalidad tomando algunas cuestiones de Hipócrates. Es una medicina unida a la psicológica, ¿no? Porque habla de carácter, habla de personalidad. Y qué más, bueno, contarles de Hipócrates también, que escribió muchísimos tratados, muchos, si buscan después, por ejemplo, hay un tratado como tomos, textos, uno se llama Las epidemias, por ejemplo, las enfermedades agudas, las enfermedades graves, es como que clasificó las enfermedades y las pudo escribir, ¿no? Más allá de los errores que tengan esas ideas o esas conclusiones a las que puede haber llegado Hipócrates, obviamente que desarrolló la medicina ahora no toma en cuenta eso, pero yo lo que quiero es que tengan como la magnitud para la época, ¿no? Estamos hablando hace 2500 años, que Hipócrates escribía eso. Y decirles, como para terminar, que nosotros no estamos viendo, algunos autores lo traen, todo lo que tiene que ver con la medicina oriental, ¿no? Con la medicina que tenía que ver más con Mesopotamia, con los egipcios, que sin duda hubo una gran influencia de la civilización griega con los persas, los egipcios, los fenicios, porque estaban cercanos, ¿no? El mar Mediterráneo era lo que los dividía. Y bueno, así como hubo para las matemáticas, ¿no? Los pitagóricos, no es nuestro tema, pero está relacionado con los cálculos matemáticos de los egipcios, también había unos médicos, que ustedes capaz que en la literatura algunos lo van a ver que los nombran, como Avicenna y Averroes, que tenían una gran influencia de haber estado en Oriente y después desarrollan su saber con los griegos. ¿Ah? O sea que no desconocer esto, o sea, esto que pasa en Grecia, no está separado de lo que pasa en Oriente. A veces nos preguntan por qué no damos algo de lo de Oriente. Nosotros damos la civilización oriental, que es la occidental, perdón, que es de la que nosotros descendemos o tenemos la gran influencia, ¿no? De los griegos, de los romanos, de la grecolatina, que llamamos esta civilización. Y por eso traemos también como estos autores. Pero sin duda hay influencia de lo que tiene que ver con toda la cultura oriental. Bueno, por aquí terminaríamos con la clase de hoy.